Desde su debut en el mundo de las artes marciales mixtas en 2014, Joaquín Buckley ha enfrentado desafíos y momentos inolvidables. Nacido el 27 de abril de 1994 en San Luis, Missouri, este talentoso artista marcial se ha destacado en la feroz división de peso medio de la UFC. Su historia se teje con logros en Bellator y en la Legacy Fighting Alliance antes de brillar en la UFC. Prepárate para conocer a este experimentado luchador, cuya destreza y habilidades en el octágono lo han hecho ganarse un lugar entre los gigantes de las artes marciales mixtas. Criado en San Luis, Joaquín tuvo una infancia difícil, sin la presencia de su padre y con su madre como pilar fundamental, quien tristemente falleció debido a una afección cardíaca cuando Buckley apenas cursaba el 6º grado. Este evento trágico lo empujó a vivir con su abuela y más adelante, a canalizar su fuerza y dolor en la lucha libre durante su época en la escuela secundaria de Marquette. Este fue el primer destello de lo que luego se convertiría en su pasión por las artes marciales mixtas, a las que comenzó a entrenar con dedicación una vez graduado. Su carrera profesional comenzó en 2014, compilando un impresionante récord de 10 victorias y 2 derrotas compitiendo para diversas organizaciones como Shamrock FC, Bellator MMA y Legacy Fighting Alliance. Entre estos duelos, uno de los más notables fue contra Logan Storley el 13 de abril de 2018 en Bellator 197, donde sufrió una derrota por decisión unánime. Sin embargo, este contratiempo no detuvo a Joaquín. Después de obtener 2 contundentes victorias consecutivas por nocaut en LFA, la UFC lo llamó para unirse a sus filas. Buckley hizo su debut oficial en la UFC el 8 de agosto de 2020, enfrentándose a Kevin Holland en la UFC Fight Night Lewis vs Oleinik, apenas una semana después de una victoria en LFA. En este debut, perdió por nocaut técnico en el tercer asalto. Pero como buen luchador, Buckley no se dio por vencido. Solo 2 meses después, se preparaba para enfrentar a Abu Azaitar en el UFC Fight Night Moraes vs Sandhagen el 11 de octubre de 2020, pero un cambio de último minuto trajo a Impa Kasanganay como su oponente. Lo que siguió fue historia. Joaquín le propinó a Kasanganay un devastador knockout con una patada trasera giratoria, convirtiéndose en un fenómeno viral. Este increíble knockout captó atención global, rompiendo récords en redes sociales y obteniendo multitud de reconocimientos, incluyendo el preciado knockout del año en 2020 y la actuación de la noche. Sin descansar en su éxito, Buckley regresó rápidamente al octágono el 21 de noviembre de 2020 para el UFC 255, enfrentando a Jordan Wright y obteniendo una victoria por nocaut en el segundo asalto y un nuevo premio a la actuación de la noche. El 16 de enero de 2021, experimentó la dureza del octágono enfrentando a Alessio Di Chirico, quien lo derrotó con una patada en la cabeza en el primer asalto. A pesar de este revés, el espíritu indomable de Buckley lo llevó a enfrentarse con éxito a Antonio Arroyo el 18 de septiembre de 2021, ganando por nocaut y sumando otra actuación de la noche a su carrera. El año 2024 comenzó con Buckley reemplazando al lesionado Sean Brady, enfrentando y derrotando a Vicente Luque por nocaut técnico el 30 de marzo en UFC ESPN 54. Y sin bajar el ritmo, Buckley se alzó con una decisión unánime contra Nursulton Ruziboev el 11 de mayo en UFC ESPN 56. Más allá de sus vibrantes knockouts y premios, la carrera de Buckley ha estado marcada por momentos inolvidables dentro y fuera del octágono. Con 3 títulos de knockout del año y múltiples actuaciones de la noche, su habilidad para entregarlo todo y emocionar a millones es innegable. A medida que la historia se escribe, Joaquín Buckley sigue forjando su legado en el feroz universo de la UFC, su nombre ya grabado en oro en el libro de las artes marciales mixtas. La batalla continúa y con cada asalto su leyenda solo crece y crece. Tal es el caso de Sammy Joe Loxton, que a pesar de sufrir una enfermedad devastadora, antes de su debut oficial, volvió a resurgir como el ave fénix desde las cenizas. Te dejo aquí el video. Y como siempre, no olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video al canal. Hasta la próxima.